Cuando la gente comienza a relacionarse mucho más con Yesenia y conmigo, toman confianza y en algún momento van a hacer la pregunta, hey, ¿por qué no mueves todo el cuello? ¿Por qué veo que pareciera que tienes tortícolis o que te duele? Y allí es con una oportunidad para mostrar sus cicatrices. Cicatrices que quedaron de un accidente de tránsito 3 días después de nuestra boda. Muchos de ustedes conocen la historia. Tuvo que ir al quirófano y reconstruyeron todo su cuello porque se partió la segunda, la tercera vértebra cervical y las cestas. El cuerpo de la vértebra aplastó 40% la médula espinal. Y aunque se recuperó, hay cicatrices. Cicatrices que nos recuerdan lo que Dios un día hizo por nosotros. Ahora, las cicatrices en mi cuerpo y en tu cuerpo no son estéticas, no son agradables a la vista. Muchos quieren quitárselas a través de cirugía y es normal que quieran hacerlo. ¿Ha oído alguna vez que crecer duele? Pues llevamos cicatrices del crecimiento en nuestras vidas. ¿Quién no quiere crecer? Los niños desean ser más grandes, desean ser como sus hermanos mayores. Queremos el crecimiento, pero ¿por qué nos rehusamos al dolor, aun cuando sabemos que trae tantos beneficios a nuestra vida? Y estamos en la 5ª parte de nuestra serie, Cuando la vida duele. Y la semana pasada vimos cómo las relaciones son el recurso que Dios utiliza para darnos oxígeno mientras transforma áreas de nuestras vidas. Y hablamos acerca de que cuando las relaciones y las conexiones son saludables, que entonces es como un teléfono celular que está conectado a una red súper poderosa y se puede actualizar y volverse mejor. Y así es la vida de aquellos que tienen una red de conexiones intencionales. Y Dios nos transforma por medio del dolor. Sin embargo, las relaciones no tendrían poder a menos que tomemos de la mano a la relación más íntima que podemos tener, que nos acepta tal cual como somos, como es la relación con Dios, con Jesús. Lo bueno es que Jesús recarga tu batería emocional, recarga tu vida y así tú puedes que entonces también dar a los demás. Y como decíamos, el que quiere amigos se hace amigo y te puedes hacer un amigo con un regalo muy especial. Pero debes crecer. Y crecer va a traer cicatrices y las cicatrices solo vienen como consecuencia de que aceptemos nuestras pérdidas y podamos regenerarnos después de un tiempo de aflicción. Y el rey David, escribiendo el Salmo 23, allá en el año 100 aproximadamente, en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo, nos muestra que el valle de la aflicción es inevitable. Y en Salmo 23:4 nos dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. No dice, Dios nos va a permitir que pase por el más oscuro de los valles. Dice, hey, aunque pase. Y no es un problema de si pasará, sino cuándo pasarás. Va a suceder. Y Jesús tiene una promesa que a muchos no les gusta. En el mundo tendrán aflicción. Y cuando la gente habla de promesas, repite todas las promesas del Señor o de Pablo, qué sé yo, las que están en las Escrituras. Pero nunca dice, Jesús prometió que tendremos aflicción. Esa promesa como que no nos gusta mucho. La aflicción y las pérdidas son parte de una vida normal. Así que entiende, no te sorprendas por ello, no te sorprendas cuando a la gente buena le ocurren cosas malas. El dolor puede ser producto de ese crecimiento que vamos a experimentar. El dolor puede ser productivo. Habrá beneficios por nuestras aflicciones si respondemos a ellas de la forma correcta. Así que entonces no olvides la enseñanza de David, los valles son inevitables. O acabas de salir de un valle o estás en medio de uno en este instante o probablemente te estás encaminando a uno. Asegúrate de que sea un dolor útil y reconócelo, diferéncialo del dolor inútil o dañino y atrévete a pasar por el dolor útil. El dolor útil es el dolor del crecimiento. Abandonar esas relaciones que lo único que hacen es maltratar. Abandonar esos hábitos que lo que hacen es estancarte. Abandonar un estilo de vida que solo te lleva a la ruina. Y nos preguntamos cuando hablamos de esos dolores que son inevitables, como pasar por un accidente, una enfermedad terminal,
o el mismo dolor de enfrentar la muerte o la muerte de un familiar. ¿Propicia Dios los accidentes o las tragedias? No lo creo. Son producto del pecado, la tierra no es que el cielo, y si Dios impidiera a los hombres malos hacer la maldad, entonces tendría que eliminar en todos los seres humanos ese poder de elegir, esa capacidad de elegir, el libre albedrío. Y la capacidad de elección, la posibilidad de elección van juntos. ¿Puede usar entonces Dios los accidentes y las tragedias para el bien? Claro que sí. Veamos lo que sigue diciendo David en el Salmo 23. Porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara de pastor me reconforta. En medio de la aflicción, David comprende que la dependencia de Dios y de otros, en medio de una relación de amor, es la clave. Tu vara de pastor, y escúchame, yo sé que la palabra vara, pensamos, wow, la vara es para golpear. Pero David lo que está diciendo es tu vara de pastor. La vara de un pastor entonces tiene como un signo de interrogación en la punta. ¿Por qué? Porque cuando la oveja va hacia un precipicio, el pastor la ala por su cuello, la libra. Y Dios quiere usar relaciones para que te adviertan de cosas, y Dios quiere hablar a tu vida. Esa es su clave. Así que hay dolor útil, dolor inútil. Y no olvides, el dolor útil nos acerca a Dios y su iglesia en dependencia saludable. Jesús necesitó de sus amigos y de Dios para pasar por el trago amargo. ¿Recuerdan? Cuando va al Getsemaní, está Pedro, Juan y Jacobo junto a él. Él les dice, vengan conmigo a orar. De los 12, ellos 3 que eran los más cercanos. No solo oró a su Dios, necesitó la compañía de sus amigos. Acompáñenme a orar. El dolor, si algo produce, es humildad en nuestra vida y el brillo de la gloria. ¿Y qué es la humildad? La humildad es la confianza colocada en el objeto adecuado. ¿Y qué es el orgullo? Es la confianza colocada en el objeto inadecuado. Cuando colocas tu confianza entonces en el dinero, eres orgulloso, porque el dinero es un objeto tan inadecuado. Se acabará tu vida antes que tu dinero, esa es la verdad. Todo lo dejarás aquí cuando colocas tu confianza en los títulos, cuando colocas tu confianza en tus posesiones. Entonces lo estás colocando en algo que es tan temporal. Cuando colocas tu confianza primeramente en Dios debe estar colocada tu confianza. Entonces ahí está la humildad. La humildad nos prepara para servir. Cuando nos conectamos con Dios y con otros de una manera adecuada, entonces, en medio del dolor, nos preparamos para servir. Dios nos prepara para servir. Me encanta esta frase de Rick Warren en el libro Una vida con propósito. Jamás sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que no se convierta en todo lo que tienes. En el momento en que Dios es lo único que tengo, lo único que me queda, ahí entonces entiendo que es lo único que necesito. Y escúchame, hay tantas cosas difíciles en la vida. Y quiero presentarles la vida de Daniel Ritchie. Daniel Ritchie fue un niño que nació sin brazos. Sí. Y él habla acerca de su vida. Y en un artículo que leí de él dice, nací sin brazos. Y él dice, es la mejor manera de resumir mi historia. Al nacer entré al sufrimiento. Mi cuerpo físico, dice Daniel, es un letrero que anuncia mi dolor, el cual ha causado burlas de parte de otros, chistes crueles, miradas fijas, la sensación constante de que no soy como nadie más que conozca. Nunca he podido esconder mi dolor. Muchos pueden enterrar su dolor, pero mi pena está escrita en mis 2 mangas vacías. Y volvamos a su fotografía. Ahí sus mangas vacías reflejan su dolor. Y es lo que él está diciendo. Ahí está su pena. No puedo ocultarlas. Muchos de nosotros podemos aparentar las cosas que nos quieren detrás de una sonrisa o detrás de una apariencia, pero él no puede.
Y él dice, la pena casi me consume, pero Cristo me enseñó cuán grande es Él en comparación con mis mangas vacías. Y me encanta esta frase que él escribe. Antes pensaba que nacer sin brazos era lo más horrible que le podía pasar a una persona. Cristo me ha ayudado a decir que lo peor que me ha pasado, lo más doloroso, es a la vez lo mejor que me ha pasado. ¿Cómo puede alguien que lleva el dolor en su cuerpo decir, bueno, mira, lo más doloroso que me ocurrió en la vida fue lo mejor que me ocurrió en la vida? Daniel Richie dice, estoy agradecido por mi dolor. Toda la frustración que me ha sobrevenido ha dado el fruto de abundancia que yo nunca hubiera podido generar por cuenta propia. Dios entró en mi historia y me cargó en medio de la debilidad, dejando que fuera su fuerza, su gracia, su amor, quien me sostuviera de miles de maneras. En mi dolor, Él ha exaltado tantos de sus atributos a través de mi vida. Y Daniel Richie tiene un ministerio donde él sirve, ayudando a niños sin brazos, sin piernas y animándoles a seguir en la vida. Él usa su dolor ahora para bendecir a miles que han perdido la esperanza. Y ahí es donde nuestro dolor entonces cobra un sentido trascendente. Y el apóstol Pablo, hablándole a la gente de Corintios acerca de la tristeza que ellos habían experimentado por la reprensión de Pablo, cuando él se escribió la primera carta, les dice Pablo, hablando de su tristeza, dice, me alegro, no por la tristeza que les causó, hablando de su primera carta, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. ¡Wow! Me encanta esa frase. Esa tristeza los hizo volverse a Dios. Quizá tú estás viendo ahí y estás pensando en tus tristezas mientras hablo. Pero no es cierto que muchos de nosotros regresamos a Dios quebrantados después de años de autosuficiencia y orgullo. ¿Cuántos de nosotros no regresamos a Dios en medio de nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras pérdidas? ¿Por qué? Porque Dios nos grita en nuestro dolor. Dios nos grita en medio de nuestro dolor. Siempre he simpatizado con C.S. Lewis y su perspectiva del dolor. Lewis probó el dolor de maneras en las que pocos pueden sentirse identificados. A temprana edad perdió a su madre, vio que su padre lo abandonaba emocionalmente, sufrió de una enfermedad respiratoria durante su adolescencia, luchó y fue herido en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, tuvo que enterrar a su amada esposa. Por todo eso, Lewis escribió acerca de todas sus penas en un libro llamado El problema del dolor. En esta obra escribió una de sus frases más famosas y quiero mostrárselas. Él dice, el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Percibimos que el carácter de Dios de una forma más profunda en medio del sufrimiento. Nuestra autosuficiencia se descarapela y podemos ver lo débiles que en verdad somos. Es en el dolor donde reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Es en ese momento de debilidad cuando, así como Dios le dice a Pablo en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestro dolor cuando Dios permite que probemos su poder de una forma más profunda e íntima. Dios me ha gritado a través de mi dolor y me ha recordado su verdad. En medio de mi dolor es cuando he reconocido que necesito tanto de Él. Hay una historia en las Escrituras de un profeta. Sí, de esos hombres que Dios les mandaba a dar mensajes a los pueblos allá en el Antiguo Testamento, llamado Jonás. Y esta historia ocurre aproximadamente entre los años
600, 700 antes de Cristo. Y Jonás desobedece a Dios que le dice, tienes que ir a Nínive. Y Jonás dice, no, porque esta gente de Nínive le caía tan mal a Jonás. Piense en un grupo de personas, a esa gente que usted no le gusta, con la que usted no le gusta juntarse, con aquellos que usted cree que deben ser juzgados por Dios, e ir al infierno. Así sentía Jonás. Así que Jonás dijo, ¿por qué les voy a hablar de que se arrepientan? Y si lo hacen, entonces se van a salvar. Yo no voy a hacer eso. Así que se fue a otro lugar, a Tarsis, en vez de irse a Nínive. Pero ahí fue tragado por un pez. Sí. Vino una tempestad, lo lanzaron al agua y un gran pez se lo tragó. Y allí en el vientre oró a Dios y le dijo, sálvame de esto. Y Jonás escribe en Jonás 2:7, dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Allí en ese momento reconoció que él no tenía el control. Y Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. Así que, ¿cómo puedo ver que el dolor realmente es útil? Cuando el dolor me hace depender de Dios, de otros, y me hace crecer. El dolor dañino, entonces, se vuelve útil cuando se convierte en un despertador de nuestra realidad. Cuando te das cuenta que esa relación no te beneficia, cuando te das cuenta que esos hábitos lo que están haciendo es que te hacen perder tu futuro, tu esperanza, tu familia, tu fe. En mi quebranto vi la fuerza verdadera de Dios mientras Él me sostenía en sus brazos. Todos hemos pasado por momentos de aflicción. Y allí vemos el amor de Dios, el poder de Dios. Así que quiero que te lleves esto en tu corazón. La dependencia de Dios me capacita para servir. Esto se refiere a ayudar a los demás que también han sido heridas. ¿Y recuerdas la historia de Daniel Richard? Dios lo consoló, le mostró su amor, lo levantó, se reveló a su vida y ahora él entonces viaja por el mundo entero para hablarle a los niños y decirles, sí, puede que hayas perdido un miembro de tu cuerpo, pero aún tu vida tiene propósito. Cuando ayudas a otros que han sido lastimados, te ayudas a ti mismo. Vamos, entendamos, así Dios hizo el universo. Damos a la gente y compartimos lo que hemos pasado. Recuerda que te hablé de las lágrimas. Están frente a tu rostro porque deben ser compartidas. Y ayudamos. Y al hacerlo, nosotros seguimos también encontrando sanidad. Porque cada vez que hablamos de cómo Dios nos rescató de nuestros dolores, de nuestras heridas, entonces seguimos sanando, siendo restaurados y siendo mejores. La iglesia entonces se convierte en el hospital para los heridos. Los hombres y mujeres que Dios ha restaurado, restauran entonces a los que vienen. Y me encanta decir esto, tus dolores y tus aflicciones son reciclables. Dios las usa para consolar a otros. La iglesia proporciona comunión, oración, adoración y ministerio. Un lugar donde servir. Ahora, ¿recuerdas lo que dijo C.S. Lewis? El dolor es el megáfono de Dios. Entonces este es el llamado para ti en el día de hoy. Usa el megáfono de Dios para hablar a un mundo moribundo. Nuestro dolor personal también les habla a los que están en a nuestro entorno. Nuestro dolor se convierte en el megáfono de Dios para un mundo que nos observa. El mundo se acerca al paciente que, aunque padezca de cáncer, muestra esperanza y paz y se pregunta, ¿cómo puede tener esa esperanza y esa paz? Porque ese paciente sabe que en el mundo tendrá aflicción, pero él confía porque el Señor venció. Sí. Porque él entiende que su esperanza no está en esta vida, sino en la vida eterna. Los que están mirando se asombran al ver a los padres que se apegan a su buen Padre Celestial mientras entierran a su propio hijo. Todos hemos conocido personas, hombres y mujeres, que han tenido esa fe inquebrantable, aún en medio del dolor, y nos sorprenden.
Y ellos entonces usan el megáfono de Dios en sus propias vidas para enseñarnos a Dios. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, en 2 de Corintios 1, 3 y 4 nos habla acerca de esto, les habla a ellos acerca de esto y queda para nosotros. Y dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, ¿cuál consuelo? El consuelo de Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. En el mundo vamos a tener aflicción. Sí, esa es la promesa de Jesús, pero confíen, yo he vencido al mundo y Él está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto no quiere decir que nos van a ocurrir todas las cosas buenas. No, lo que quiere decir es lo que dijo Pablo. Pablo dice que aún cuando nos ocurra lo más difícil, lo doloroso, Dios va a transformar todas esas cosas para el bien de aquellos que le aman. Y una vez que lo hace, con ese consuelo que de Dios recibimos, consolamos a otros. Y aunque estés sano, sí, y aunque ya te hayas recuperado, vas a tener una cicatriz. Y esa cicatriz tiene un propósito. Sí, contamos una historia. Bueno, esto nos ocurrió. Las cicatrices son una marca que muestran una historia. Dios nunca desperdicia una herida, pero tú puedes desperdiciarla si no aprendes de ella y no la compartes con otros. Y la pregunta es, ¿en qué áreas Dios ha consolado tu vida? ¿Estás usando esas cicatrices para consolar a otros? Me encantaría entonces que te lleves que estas 3 preguntas de discusión y las compartas con tu familia. ¿Qué le estoy diciendo al mundo en medio de mi dolor? ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando al mundo en medio de mi dolor? Estoy usando ese megáfono de Dios, ese megáfono del Señor que me dice que aun cuando pase por el valle más oscuro, su vara de pastor me va a infundir aliento. Ese megáfono que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Segunda pregunta. ¿Permito que Dios use las cicatrices de mi vida o lucho por taparlas y aparentar? No quiero hablar de ese divorcio. No quiero hablar de ese fracaso financiero que tuve. No quiero hablar de esta pérdida. Es que ya no puedo hablar. Es que cuando hablo de la muerte de mi hijo no puedo hacerlo. Estás desperdiciando la oportunidad de que con el mismo consuelo que Dios te ha consolado, tú puedas consolar a otros. Escúchame. Si es primera vez que te conectas o tú dices, bueno, yo aún no me considero una persona cristiana. No me considero alguien que vive para Dios. ¿Sabías que Él quiere consolarte? Y que todos tus dolores tienen un propósito cuando estás en Cristo Jesús. Tercera pregunta. ¿Cómo podrían otros ser bendecidos si no compartes con ellos los problemas por los que has atravesado con la ayuda de Dios? ¿Puede alguien ser bendecido? ¿Puede alguien ser ayudado? Si lo único que vives que es para tapar tus heridas y tus cicatrices. Aún durante las penas, le estás permitiendo a Dios que hable de esa esperanza que va mucho más allá de lo que podemos ver o tocar, que va mucho más allá de lo que el mundo entiende. Cristo nos consuela para que podamos compartir su consuelo con un mundo herido, con un mundo adolorido. Y me encanta cantar y decir, Señor, tú transformas las tumbas en jardines. Tú cambias los huesos, las cenizas en vida. Eso es lo que quiere hacer Dios con tus dolores, con tus pérdidas. Que seas útil,
que consueles a otros con el consuelo que Él te ha dado a ti. Permíteme orar por ti. Señor, yo quiero pedirte por cada hombre y mujer que está allí, que me está escuchando. Quiero pedirte que le des esa claridad para saber que todas esas dolencias, cicatrices, esa recuperación de su vida tiene un sentido. Y es que con el mismo consuelo que tú le has consolado, ahora van a consolar a los demás. Y que muchos están transitando aún y no se han recuperado completamente, pero que entendamos que mientras ayudamos en la sanidad de los demás, nosotros también terminamos ese proceso de recuperación y sanación en nuestras propias vidas. Guíanos, Señor, a usar tu megáfono en medio de un mundo lleno de dolor y que nuestras vidas puedan ser útiles para ti en Cristo Jesús. Amén. Canta junto a nosotros de tumbas a jardines. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, que aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vidas. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú harás. Cambias lamento en danzas, de cenizas traes vidas. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé
sé que solo tú harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú harás, sé que solo